Para Colombia es un honor estar hoy sentada como miembro por primera vez en su historia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Habiendo participado activamente en su diseño a principios de este siglo, ya era hora de participar de manera contundente en el foro multilateral que aborda una temática determinante para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ser parte del Consejo de Derechos Humanos nos da la oportunidad de ratificar nuestra profunda convicción en el multilateralismo como el vehículo del diálogo idóneo para afrontar los desafíos globales que hoy observamos y de los que quiero hablarles el día de hoy. Es importante y reiterativo decir que no podemos repetir la historia. Señoras y señores, enfrentamos un panorama geopolítico riesgoso, acelerado y desordenado, que pone en riesgo los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. Si estamos sentados aquí en este consejo, es porque tenemos la responsabilidad de diseñar políticas y medidas específicas para proteger los derechos humanos de millones de personas que hoy están en riesgo. Estar aquí sentados no solo es un privilegio, es una responsabilidad. El mundo espera de nosotros medidas específicas y aplicables para cada uno de nuestros países, en especial para los más vulnerables. Quiero decirlo claro y de manera tajante, en este Consejo tienen la responsabilidad de proteger a los migrantes, a las mujeres, a los indígenas, a las poblaciones negras, a los que viven en la pobreza y sobre todo a las comunidades más vulnerables. En general, a todas las poblaciones y grupos que están sufriendo los cambios precipitados en el sistema internacional. Pero en medio de esa urgencia no se puede descuidar el enfoque diferencial para entender la asimetría en las afectaciones a las graves violaciones de derechos humanos, como resulta en el caso de las mujeres. A la migración hay que darle también un rostro de género. Hoy quiero enfocarme en la situación actual de derechos humanos de los migrantes. La migración es un fenómeno complejo, probablemente el más desafiante en la actualidad. Los y las migrantes que llegan a un nuevo país enfrentan barreras legales y culturales, falta de oportunidades y a menudo discriminación. En muchos casos, estas situaciones ponen en riesgo sus derechos humanos. Ayer, en camino hacia Ginebra, leía una noticia devastadora que revela la situación actual de quienes se ven obligados a salir de su país a buscar nuevas oportunidades. El relato de una joven de tan solo 11 años, menor de edad, que decidió quitarse la vida tras sufrir acoso escolar relacionando su situación migratoria de sus padres. Sus compañeros de clase hacían bromas, le decían que llamarían a las autoridades migratorias para que detuvieran a sus padres. En el fondo, las bromas de sus compañeros revelan una dolorosa realidad. Existe un discurso que cada vez tiene más fuerza y que se basa en considerar a los y las migrantes como personas sin derechos, como personas, entre comillas, de segunda categoría. Es la base del discurso de bullying que terminó con la vida de esta menor. Quiero ser categórica, ninguna persona migrante es ilegal, ninguna persona migrante es un criminal. En todos los rincones del mundo, el trato a los y las migrantes se debe regir por los estándares internacionales de derechos humanos. Ser migrante no es ser un criminal. El trato digno a las personas migrantes es una responsabilidad de los estados, no es una opción. Y ese es el reto que enfrentamos hoy como estados y que nos convoca aquí. ¿Cómo garantizamos que los países receptores de migrantes respeten o, mejor aún, respetemos los derechos humanos? Colombia puede ser un ejemplo en esta coyuntura. Mi país ha tenido que enfrentar durante años múltiples desafíos migratorios y hemos adoptado por diseñar una política de integración, regulación e inclusión de la población migrante. De hecho, nos han reconocido por ser uno de los países más solidarios del mundo. En los últimos 5 años, Colombia ha regularizado a más de 2.5 millones de extranjeros que residen en nuestro territorio. Gracias a este esfuerzo, hemos asegurado que los migrantes tengan acceso a servicios esenciales como salud, educación, empleo y seguridad social. La base del éxito de nuestra política de integración es el espíritu y el fundamento que la sustenta.
reconocer a los y las migrantes que tienen dignidad y que sus derechos humanos deben ser irrestrictamente respetados, sin importar su situación legal. Propongo a este Consejo establecer medidas vinculantes e inmediatas que impidan que el discurso a las personas migrantes no se conviertan en criminales y no se convierta esto en la base de las políticas migratorias, que por el contrario convierta el discurso de los derechos humanos en una realidad que dignifique a quien se ve obligado a caminar días enteros para pasar por la espesa selva del Darién, que cruza el Mediterráneo en balsas de plástico o que huye de conflictos armados en todo el planeta. No quiero finalizar sin antes dejar presente que consideramos que la crisis climática constituye el otro gran reto en materia de derechos humanos de nuestros tiempos. El cambio climático es uno de los factores determinantes en la degradación de la vida de las personas. Expulsa a un número indeterminado de personas que pierden las condiciones mínimas donde habitar. Las demoras en la implementación efectiva del Acuerdo de París nos tienen cerca del punto de no retorno y es urgente trabajar juntos para hacer frente al reto climático que amenaza incluso la supervivencia humana. Para ello, buscaremos que el Consejo reconozca que la protección de los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables y marginadas, está ligado a medidas eficaces de mitigación y adaptación que deben garantizar tanto la justicia climática como la dignidad humana. Son múltiples y diversos los desafíos que enfrentamos. En este 58º periodo de sesiones, Colombia asume por primera vez su rol como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Este Consejo tiene un valor especial para nuestro país y para nuestro gobierno, que fue elegido gracias al clamor de los movimientos sociales que por décadas han luchado por un país más digno, justo y respetuoso de los derechos del pueblo colombiano. En ello, ha sido importante la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, establecida en Colombia, en virtud de la decisión de la anterior Comisión de Derechos Humanos y ratificada en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos, así como los informes y las recomendaciones de los procedimientos especiales y los órganos de seguimiento a los tratados. La actividad de estos mecanismos en nuestro país no es una sanción, sino una necesaria terapia. El relato que enfrentamos no es otro que demostrarle al mundo que los derechos humanos no son solo un discurso, que allá en las veredas, pueblos, barrios marginados, las personas vulnerables sí se benefician de las políticas que aquí diseñamos, que no son solo palabras. El gobierno de Colombia defiende irrestrictamente la vida y así lo hará como miembro de este Consejo. Este nuevo panorama inédito requiere medidas inéditas que defiendan a los más vulnerables. Cuenten con el compromiso incesante de nuestro país en este propósito de defender, respetar y convertir en una realidad el discurso de los derechos humanos a lo largo y ancho del planeta. Muchas gracias.